Bueno, el universo en una caja viene a reflejar un poco lo que es la figura poliédrica y multidisciplinar de Mariano Fortuny Madrazo, un artista que nace por casualidad en Granada, casi por casualidad, y está allí 2 años, los 2 primeros años de su vida, pero su padre, el gran pintor Fortuny Marsal, muere muy joven y entonces se tiene que desplazar primero a Roma, después a París y finalmente a Venecia, que es donde vive, y allí en una caja simbólica esconde una gran cantidad de descubrimientos, de obras de arte, de obras de artesanía, y un poco eso es lo que nosotros hemos querido contar en la película. El pintor Mariano Fortuny Marsal era un pintor probablemente el más exitoso de los pintores españoles del siglo XIX, después de Goya, y entonces él decide trasladarse al sur de España para conseguir captar la luz de este sur en el que vivimos, ¿no? Y entonces él elige Granada porque era el centro de los románticos en aquel momento, todo el alhambrismo, etcétera, y se va a vivir allí con la intención de quedarse a pintar allí. Pero por una serie de circunstancias tiene que ir a Roma, fallece en Roma y entonces la madre, que es hija de los Madrazo, que es la otra gran familia de pintores españoles, pues tiene que irse con su hermano que vive en París, y por eso es una cosa realmente puntual. Es verdad que la obra de Fortuny Marsal y de Fortuny Madrazo sobre todo ejerce una gran influencia el arte que podemos ver en la Alhambra, de los azulejos de la Alhambra. Hay estampados de los tejidos de Fortuny Madrazo que provienen directamente de yesería o de azulejería de la Alhambra. Entonces, esa relación sí la tiene, pero no hay una relación mucho mayor, a pesar de que él es una persona que, pese a no haber vivido en España nunca, siempre se declara español, y de hecho a su fallecimiento la mujer dona a España todo el legado de Fortuny, una parte del cual España no lo acepta, pero sí, es la vinculación española. A mí el interés me surge a partir de unas conversaciones con una asociación en Granada, la Asociación Fortuny and Culture, que estaba organizando los actos del 150 aniversario del nacimiento de Mariano Fortuny. Ellos son los que me hablan de ese personajazo y los que despiertan un poco pues, el interés por saber realmente quién era, porque habiendo nacido en Granada y siendo yo granadino no tenía ni idea realmente de su vida. Y en cuanto empiezas a entrar en ella te das cuenta que hay una figura mundial, porque él, siendo desconocido en España, bastante desconocido en España, sin embargo en el resto del mundo tiene un reconocimiento tremendo, ¿no? Y desde luego en Venecia. Sí, él con su mujer, la parte textil realmente la hace en combinación con su mujer, con Henriette Nigrin, que es una chica joven casada que conoce en París y con la que acaba casándose 20 y tantos después de vivir con ella, pero luego él está trabajando, por ejemplo, en la concepción de una nueva iluminación escenográfica. Él es el inventor de la luz reflejada, que hoy en día es algo muy común, pero en aquel momento no. En aquella época el teatro se veía con focos frontales. Él inventa una cúpula, un cuarto de esfera que se coloca como fondo de escenario, como un gran ciclorama semicircular, en el que produce efectos lumínicos de colores, que eso era imposible de verse. Él hace patentes de todo tipo, de pinceles, de tintes, de mil cosas. Es un Leonardo da Vinci del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX. La verdad es que la documentación en este documental ha sido casi una sobreinformación, tanto de documentos escritos, porque había mucho. Hay un Palacio Fortuny en Venecia que conserva todo el legado de Fortuny Madrazo y de Henriette Nigrin, y que concentra además toda la parte artística y visual, pero además es que
ha sido un lujazo en el sentido de la profusión de imágenes con las que contaba, que no es habitual. Es decir, que de pronto había 100 y pico rollos de películas filmadas por el propio Mariano Fortuny que estaban inéditas. Había una fotografía absolutamente fascinante, panorámicas y de vida cotidiana en Venecia, y por supuesto toda la producción de vestidos, de tejidos. Ha sido una explosión de colores, de sustancias, realmente maravilloso. Entonces, no ha sido realmente difícil. Lo difícil era condensar eso en una película. Realmente eso era la dificultad. Sí, además estoy con dos documentales recién terminados, que además es muy curioso porque los dos son dos caminos muy distintos. Incluso, como decía antes, en el de Fortuny se produce una profusión de imágenes. En el otro documental, que es un documental que se llama Granada, Cantejondo 1922, que celebra el centenario del concurso de Cantejondo, ahí lo que contaba era con 4 fotografías del día del concurso. Era toda la documentación que había sobre eso. Y entonces en ese otro documental lo que he intentado ha sido, a través de la animación y sobre todo de la música flamenca, ambientar lo que fue la decisión de Falla de elevar el flamenco a la categoría de una música importante, que era una categoría que no tenía hasta ese momento, y era el que abre la ventana para que los intelectuales y la gente de la cultura entendiera que el flamenco no era una cosa de tugurios, ni de bajos fondos, ni de lumpen, sino que era una música mundial importantísima, como luego se ha ido demostrando. Entonces son esos dos documentales que curiosamente se han proyectado por primera vez en un periodo de 15 días, o sea que es una cosa realmente un poco inusitada, sobre todo en mí, que soy bastante lento trabajando. Yo creo que la diferencia entre el documental de cuando yo empezaba, incluso los documentales que yo hacía cuando yo empezaba, y los que se están haciendo ahora, es que, por un lado, la calidad de los medios técnicos que se emplean, desde luego, pero también el que todos nos hemos hecho a que realmente no es el documental y la ficción, son las películas. Y las películas tienen que tener un lenguaje, y ese lenguaje tiene que ser común. Y da igual que sean hechos inventados que sean narrar hechos que sucedieron, pero tenemos que darle al público historias y contarlas bien, y contarlas como se cuentan las historias y como se han contado las historias desde el principio de los tiempos. Y creo que ahora los cineastas hemos aprendido eso, y el público inmediatamente ha reaccionado a eso. Se ha dado cuenta que ir a ver un documental era algo que le interesaba, más allá de porque fuera a conocer o no conocer, sino que además había una belleza plástica en la historia, y había, pues eso, un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que las películas documentales ya empiecen a tener consideración de películas. Sí, yo creo que además son todos mucho más transversales. Es gracioso además del uso de las redes sociales, el uso de las plataformas, el uso de lo que es el nuevo mundo en el que estamos, que facilita el que un documental... Yo tuve una experiencia muy curiosa, y es que yo iba a estrenar un documental que se llama La Alhambra en Juego en abril del año 2020, y resulta que el 13 de marzo de 2020 nos meten a todos en casa. Y claro, yo dije, ¿qué hago con esto? Terminé una película después de 3 años de trabajo y ahora no la puede ver nadie. Entonces decidí publicarla en internet, abierta al público, durante 15 días. Y la vieron 126.000 personas en 15 días, a partir de mi página de Facebook. Y yo decía, esto la gente tiene realmente interés, y la gente, hay un boca a oreja que va transmitiendo ese interés, y eso significa que algo estaremos haciendo bien, que algo hemos aprendido de muchos años, a lo mejor de estar picando mal, y a lo mejor ahora hemos encontrado una beta que es, pues eso, saber más, interesarnos más por lo que le interesa a la gente. Bueno, yo soy poco de quejarme. Yo creo bueno, son ya 38 años trabajando, ¿no? Y he visto de todo.
Yo creo que ahora mismo hay unas oportunidades de financiación de las películas bastante razonables, que deberían ser mejores como siempre, porque debería ser mejor el sueldo de un médico y debería ser mejor cualquier otra cosa, ¿no? Pero creo que tenemos la obligación de convencer con resultados. Es decir, que si nosotros conseguimos que realmente a nuestras películas vaya público, si nosotros conseguimos que tengan trascendencia industrial y cultural, que es el hecho que a nosotros nos mueve, es industria y es cultura, yo creo que poco a poco iremos consiguiendo mejores condiciones. Y desde luego lo que sí soy partidario es que esto no se trata de que todo el mundo sepa hacer, porque ha habido una socialización de los medios, es decir, ahora todo es mucho más barato que cuando yo empecé. Los medios con los que se puede hacer una película prácticamente los puede comprar casi cualquiera, pero no todo el mundo tiene la capacidad de contar las historias bien. Yo creo que hay unas fotos maravillosas hechas con un móvil y bueno, además eso ha sido históricamente muy conocido, ¿no? Grandes películas hechas con un teléfono móvil o con una camarita pequeña y películas virriosas hechas con los mejores medios del mundo. Yo creo que el talento está ahí siempre, ¿no? Y eso, figuras como las que yo trato en mis documentales, que sabes que son siempre personajes, pues digamos que han trascendido, son figuras que nos enseñan a que es el talento, y no solo el talento, sino también el trabajo, el que hace que lo que tú propones tenga realmente interés para otros, porque nosotros estamos aquí comunicando o intentando comunicar.